del día de hoy, que se trata pues básicamente del uso de Excel. La idea es que este seminario puede ser algo bien interactivo, donde podamos hacer nuestras preguntas. Para esto tenemos dos formas de hacerlo. La primera es que nos escriban a través de la sección de preguntas todo lo que ustedes desean y yo se las hago llegar a nuestro panelista. Y la segunda opción es que pidan un derecho de palabra levantando la mano y yo les abriré el micrófono cuando sea conveniente para que puedan realizar sus preguntas. El panelista del día de hoy es el ingeniero Guillermo Márquez. Él además es nuestro gerente de tecnología y pues muy amablemente se ofreció a enseñarnos el día de hoy un poco más sobre Excel. Y sin más preámbulo, lo dejo con Guillermo, quien nos explicará sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este seminario. Vamos a hablar un poquito del uso de las planillas de cálculo, en general en cómo nos pueden ayudar en nuestro proceso de trabajo diario en lo que es la administración y la gestión de los edificios, ¿ya? Este primer seminario va a ser un seminario donde vamos a abordar temas generales. En particular, vamos a tratar de ver lo que son conceptos básicos de planillas de cálculo, ver algunas funciones que son bien útiles en la configuración de las planillas de cálculo. Vamos a partir de cosas bien básicas y vamos a ir colocando algunos tips que me ayudan mucho cuando yo estoy haciendo gestión de administración o cuando se está haciendo algún tipo de análisis. Vamos a revisar lo que son las funciones, donde nos vamos a enfocar en las principales funciones. Vamos a revisar lo que son el manejo de tablas y enfocado en lo que son tablas dinámicas, ¿correcto? Y lo que son gráficos, cómo presentar la información de forma gráfica para obtener una mejor entrega de información, ¿no? Cómo los datos se pueden mostrar. Este es un seminario que es un poquito preparatorio para el siguiente seminario, que es donde vamos a ver poder desarrollar indicadores de gestión y dashboards de gestión que nos van a facilitar un poquito cómo entregar esta información en forma más adecuada. ¿Ok? Entonces, vamos a partir por lo primero, los conceptos más básicos. Primero, hablar de lo que son las opciones que contamos de planillas de cálculo. Hoy día tenemos, diría que son tres las grandes plataformas Office, donde sería Excel, Google, todo lo que está en los apps de Google, todos tenemos cuentas en Google, tenemos disponible para poder hacer planillas de cálculo. Esta planilla de cálculo, una de las principales gracias que tiene lo de Google es que son compartidas en tiempo real, digamos, entonces nos permite estar trabajando en tiempo real con otros usuarios en forma bastante dinámica. Y por último tenemos LibreOffice, que es una plataforma gratis disponible para los distintos ambientes de trabajo, que me van a permitir también contar con una suite de ofimática completa muy equivalente a lo que es de Microsoft. En casi todas ellas, estas funciones, lo que vamos a ver, se manejan más o menos igual. Puede que cambien algún poquito los nombres o la ubicación de los menús, ese tipo de cosas, pero en general tienen casi las mismas funcionalidades principales básicas. Luego ya de eso hay ciertas diferencias respecto al acceso de datos, otro tipo de informaciones que son un poquito más avanzadas. ¿Ok? Entonces vamos a entrar de lleno a cuáles son los conceptos básicos de las planillas de cálculo y lo vamos a revisar fundamentalmente con Excel. ¿Okay? Aquí también lo que decía Eliana, por favor vayan haciéndome consultas, si hay dudas, por favor aclarémoslas acá. La idea es, voy a ser bien dinámico, vamos a hacerlo directamente en Excel, no va a ser una presentación, sino que voy a ir mostrándole en Excel las distintas cosas para poder ejemplificar mucho mejor estos conceptos y cómo funcionan, y las cosas que yo he visto que son bastante útiles al momento de poder trabajar y que me van a facilitar un poquito el trabajo. Eso básicamente el objetivo, es cómo sacarle mejor provecho a Excel en este minuto con las distintas herramientas. ¿Ok?
Este es nuestro entorno de trabajo, lo que sería Excel, donde podemos identificar las áreas principales. Vamos a identificar el área de menú, donde en el inicio básicamente van a estar las principales funciones que se usan en el día a día, digamos, de lo que es Excel, que es una recomendación propuesta por el fabricante, digamos, por Microsoft, de cómo ordenarlo. Aquí vamos a tener cosas que son bien útiles, bien interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadro de nombres. ¿Ya? Voy a ir a mi Excel. Ya, acá tengo abierto Excel. Entonces aquí tenemos el cuadro de nombres, que este me va a dar fundamentalmente la ubicación donde estoy. Pero hay una función bien interesante. Por ejemplo, si ponemos acá el valor de la UF, vamos a poner 28.700 pesos, más o menos, por ahí está. Supongamos que el dólar está a 800 pesos. Vamos a poner acá abajo. Y yo aquí voy a decir que, bueno, es el valor de la UF y este es el valor del dólar. Entonces yo este valor le voy a poner un nombre. Y aquí le voy a poner definir nombre. Y esto se va a llamar UF. ¿Ya? Y este valor acá se va a llamar dólar. ¿Ok? Lo voy a poner así. Ya. No sirve con eso, es con US. Perfecto. Entonces, acá, si yo quiero hacer un cálculo y, por ejemplo, quiero aplicar una multa de 1,2 UF, pongo 1,2 y puedo decir, esto es igual a ese valor por UF directamente. Me va a hacer referencia a ese campo. Entonces, ya en cualquiera de mis cálculos yo puedo hacer referencia a los nombres de variables y no solo a la ubicación que este tiene. Entonces, ahora sí ya vemos el valor. Donde yo esté parado y quiero ir a, por ejemplo, el valor del dólar, me va a llevar directamente. Entonces, una función de el nombre de cada uno de estos se nos hace bien interesante cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, los cálculos intermedios. Yo siempre hago esto de poner los valores fijos o las tablas en algún lugar y al nombrarlos ya tienes esa referencia en forma. ¿Ya? Ese es el valor de el nombre del campo. ¿Ok? Debemos entender. Toda esta, la columna de acá, estos son las columnas y acá tenemos las filas. Siempre las columnas con letras y las filas con números. ¿Ya? Siempre vamos a tener la marca de las columnas, o ir seleccionando y eliminando. Vamos a dejar eso ahí para la siguiente parte. Lo otro que se hace interesante es que contemos acá con todo lo que es la configuración y el formateo de los datos. En general, uno hace poco esto de formatear datos, pero sí es bien importante para tener una mejor presentación en poder ir y formatear los datos de acuerdo a lo que me interesa. Por ejemplo, acá ponerles el signo peso y que sea personalizada la tipo de función. Entonces me va a permitir todo lo que es la configuración y cómo manejar los datos, voy a tenerlo en este panel. ¿Ya? Otra de las utilidades bien importantes que tenemos acá es poder tener aquí distintas hojas. Yo puedo crear múltiples hojas y después referenciar las hojas. Aquí la idea y la recomendación es siempre pónganle un nombre a la hoja. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puedo tener una hoja de datos, porque después va a ser mucho más fácil cuando ustedes estén haciendo referencias a distintas hojas, colocar los distintos, saber de dónde vienen esas referencias cuando en mi área de fórmulas me esté apareciendo esa fórmula. Si yo quiero, por ejemplo, aquí mismo, tenemos aquí en el dato, no sé, valor multa. Aquí decimos 1,2 UF, va a ser eso. Entonces aquí, si yo digo no, multa, va a ser el valor que yo defino acá, ¿cierto? No. Ay. Perdón. Entonces igual al valor que yo estoy definiendo acá por la UF, que ya teníamos definido. Entonces, ahí si yo me paro y veo, voy directamente a saber dónde estoy haciendo la referencia. ¿Ok? También podría ser poniéndole un nombre
si yo voy y le pongo que esto es mi nombre y ponemos valor multa. Entonces volvemos acá y yo podría hacer la referencia de valor multa por el valor de la U. Entonces también me sirve de esa forma el poder utilizar esa área donde estoy viendo que sería mi área de fórmulas. Ok, volvemos acá. Vamos a ver ahora los temas de formateos, lo que es bien importante. Abajo también tenemos la barra de los estados, donde me va a ir, si yo estoy seleccionando, me va a ir en forma automática, por ejemplo, haciendo sumas y recuentos. Que es lo que se va a ir configurando, ¿ya? Y también si el zoom lo voy a tener aquí disponible, si es que se ve muy chico o muy grande, ustedes me van avisando, lo podemos ir administrando, ¿ok? Vamos a dejar ahí para que ustedes puedan ir viendo, espero que se vea bien. Ahí lo vamos a dejar al 100%, dejémoslos. Vamos a darle un poquito más, 120, para que se vea mejor lo que estamos haciendo. ¿Ok? Perfecto. Vimos 12 columnas. Bueno, acá hay algunas funciones de agrupación. Y lo otro que vamos a ir teniendo, quería mostrar, vamos a donde tengo la presentación, la configuración. Vamos acá. La configuración. Ok, vimos el entorno general y aquí una parte que es muy importante es cómo yo configuro mi Outlook, mi Excel, perdón, al sistema, ¿ya? Y yo puedo ir aquí a opciones. En la parte de opciones tengo hartas configuraciones que me van a afectar a todas las planillas de cálculo, ¿ya? Y esto es bien importante, porque todo lo que haga yo dentro de opciones, todas las planillas de cálculo que carguen sobre esto se van a ver afectadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una función bien útil en avanzada. Si después de presionar Enter yo quiero que se me vaya el mouse hacia abajo o hacia la derecha. Por ejemplo, vamos a dejarlo a la derecha. Esto significa que si yo ingreso 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter. ¿Ya? Si cambio esa configuración, eso cuando estoy rellenando una planilla, por ejemplo, y quiero rellenar datos, es bastante útil. Vamos a, dijimos, y vamos ahora, perdón, que se vaya hacia abajo, como lo tenía configurado. Entonces, 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4. Se fijan que me va a rellenar hacia datos dependiendo. Entonces, si yo estoy registrando, por ejemplo, boletas o datos que se me registren hacia el lado, puedo hacer ese cambio de configuración. Ya lo que sea más cómodo para mí. Dentro de las opciones, también aquí podemos todo lo que es los tipos de fuente que son los estándares. En general uno acá no se mete mucho, ¿ya? En general uno toma por defecto lo que viene, pero hay cierta información que es bien interesante y ustedes la planteen, por ejemplo, a nivel de datos, con qué prediseño de datos quieren tener, los criterios de guardado, si quieren guardado automático, cada cuánto tiempo, si quieren recuperación o no. Toda esta información, o el lenguaje también, si yo quiero agregar distintos lenguajes, si quiero agregar la revisión ortográfica, lo puedo ir configurando acá, ¿ya? Aquí hay harta información de cosas que pueden ser bien útiles, dentro de las que fundamentalmente yo uso es, como les decía, cuando lleno es hacia dónde quiero ir, que se me vaya completo, ¿ya? Así que eso es bastante práctico. Otra de las cosas que es muy útil son las listas personalizadas. Vamos a ver en general acá lo que es las listas personalizadas. ¿Qué son las listas personalizadas? Vamos a mostrar una lista personalizada. Es cuando yo tengo, por ejemplo, esto, ¿no es verdad?
1, 2, 3, 4 y sigo hacia el lado y me va a seguir aumentando hasta el 10. Si tomo acá lo mismo, me toma hasta el 10. Esto es muy útil. Y si yo tengo, por ejemplo, escribo lunes, martes, lo tomo y que me complete los días de la semana. Entonces, esto es súper interesante cuando yo estoy completando o si quiero que me complete los enero, febrero, también lo puedo hacer, ¿ya? Estos se llaman listas personalizables, que es en el fondo cómo me autocompleto para poder, por ejemplo, si quiero hacer un presupuesto, esto me sería de mucha utilidad. Pero, por ejemplo, si yo quiero tener otro tipo de listas, yo puedo agregarlas acá en listas configurables. Vamos a avanzar. General. ¿Ya? Y aquí modificar las listas personalizadas. Estas son las listas que trae por defecto. ¿Ya? Las listas aquí, lunes, martes, miércoles, enero, febrero. Estas son las listas. Y yo aquí podría agregar, por ejemplo, si ustedes tienen una lista de las comunas a las cuales trabajan, o tienen una lista de las instalaciones típicas que tiene su comunidad, o tienen una lista de que son muy utilizadas y que ustedes habitualmente las empiezan a escribir, pueden completar esa lista de esta forma, la agregan acá, inclusive la pueden importar desde un CSV y crean estas listas para que en el momento de estar trabajando se las puedan tener en forma disponible en ese instante. Esto por lo menos las cosas más útiles de los meses, los días de cosas que son muy rutinarias de usar, es bastante útil poder acceder a ellas, ¿ya? Así que esa es otra información bien interesante respecto de las utilidades que vienen y esto cuando lo configuran de esta forma queda aplicado a todas las pantallas, ¿ya? En la zona superior vamos a encontrar el nombre, ¿ya? Del archivo. Yo aquí no lo he grabado aún, ¿ya? Y tengo aquí otras funcionalidades de qué cosas necesito poder tener arriba. Voy a grabar este archivo. Ya tengo habilitado el auto grabado, donde como no lo tengo grabado aún, vamos a grabar, ¿no? Archivo, guardar. Y lo voy a guardar aquí en mi disco y esto se va a llamar ejemplos seminario edificio. Perfecto. Y aquí lo tengo guardado. Si yo lo pincho, les va a mostrar la ubicación. Muchas veces no sabemos dónde lo tengo guardado. Al seleccionar ahí me va a decir, oye, está guardado en tal ubicación, ¿ya? Otro de los temas que es bien interesante es acá, en información. Cuando yo voy a información, me muestra la información que es del archivo en particular que estoy trabajando, ¿ya? Y aquí uno de los temas que es importante que me gustaría mencionar es el tema de poder protegerlos. Muchas veces yo tengo información que es bastante confidencial dentro de la documentación. Por ejemplo, estoy trabajando, no sé, las remuneraciones o cierta información personal, cierta información, yo podría proteger esa información con una contraseña, ¿ya? O decir, este archivo nadie más lo va a poder bloquear, o este archivo lo quiero cifrar con una contraseña. Y aquí me va a preguntar qué contraseña quiero colocar y el archivo no se va a poder abrir si es que no tengo esta contraseña, ¿ya? Para proteger la información que estamos, sobre todo utilizando, y sobre todo cuando la voy a enviar, por ejemplo, por correo electrónico, enviar información sensible a otras personas, la recomendación sería cifren el archivo con una contraseña, que no sea una contraseña, que sea una contraseña segura, pero que sea una contraseña que ustedes se la recuerden y la puedan compartir. No usen sus contraseñas personales, sino que sean contraseñas que estén destinadas a compartir. No sé, el nombre del edificio que están administrando, si quieren enviarle, por ejemplo, información al comité de administración, una parte del root del edificio, ustedes búsquense alguna nomenclatura que les permita utilizar este cifrado, la protección de los datos que aquí estamos manejando en forma directa, ¿ya? Otro de los temas que es bastante útil es la función de exportar. Muchas veces yo estoy preparando un Excel
preparo toda la información y quiero enviarlo, pero no quiero enviarlo como Excel. Bueno, la primera opción es protegerlo y que sea de solo lectura. Pero si quiero solo exportar y mandarlo como PDF, me voy a esta función y es equivalente a imprimirlo como un PDF. Entonces aquí yo puedo crear el PDF de esa exportación, ¿ya? Entonces puedo, todo lo que yo tengo, generar un PDF y así lo puedo mandar tranquilamente por correo electrónico. ¿Ya? Ya que en lo que es la función de archivo es como las funciones más importantes que voy a poder obtener. La contraseña y la exportación. También ahí tenemos como poder imprimir, eso me imagino que pueden formatear ahí a distintas formas, poder elegir qué hojas quiero imprimir, cuáles son los márgenes, si quiero escalar o no, las propiedades distintas de impresión. ¿Ok? Bueno, esos son como la primera, lo que era configuración y los aspectos de seguridad que les quería mencionar respecto a los temas que son básicos. El tema de seguridad de la información, lo conversamos en el seminario anterior, es un tema muy clave, ustedes manejan información y por las leyes que hoy día nosotros tenemos respecto a protección de la data personal de cada una de las personas, es muy importante este concepto, así que si están compartiendo información y estos Excel ustedes los van a enviar, la recomendación es que los protejan a través de alguna contraseña. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunas de las funciones básicas que nos van a utilizar, que nos van a servir con algún ejemplo. Ya vimos el tema de los nombres, que me parece que es una de las funciones bien interesantes, y el tema del auto relleno de la información. Entonces vamos a hacer, supongamos que vamos a hacer un pequeño presupuesto de lo que sería el edificio, y vamos a pensar que vamos a hacer el presupuesto del año. ¿Ya? Y en este armar el presupuesto vamos a ir haciendo algunas funciones para que vayamos viendo, por ejemplo, el tema del llenado de las tablas y ese tipo de cosas. Y aquí vamos a poner algunos de los ítems que me gustaría considerar. Proveedores, servicios y puede ser administración. Todo perfecto. Acá una opción es agrandar el campo, ¿verdad? O una segunda opción es, si yo le doy doble clic, lo que va a hacer la planilla de cálculo es ajustar en forma automática la medición. Si yo selecciono varias cosas y hago, o sea, le cambio, por ejemplo, el ancho, me lo va a cambiar a toda la selección. ¿Ya? Si le hago doble clic, me ajusta en forma dinámica cada uno de esas funcionalidades. Vamos a dejarlo de esta forma que era más o menos como está. Aquí, bueno, vamos a hacer, no sé, en remuneraciones, después lo vamos a ir abriendo y vamos a ir jugando con distintas cosas. Vamos a suponer que yo tengo una persona y tengo un gasto aproximado de 500.000 pesos. Yo, si le doy doble clic acá, lo que me va a hacer es completar hacia abajo. ¿Se acuerdan que en la configuración que nosotros registramos era que luego del Enter hiciera hacia abajo? Si estuviese configurado hacia el lado, el doble clic me lo llenaría en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, con la función Control Z, desarmo lo que hice, o aquí también está esa misma función, y con esta flechita rehago lo que eliminé. Entonces aquí lo elimino, o rehago lo eliminado, que también muchas veces es práctico. Uno está eliminando, Control Z, y se pasó, también tengo la forma de volver. ¿Ya? Entonces acá voy a pensar que esto es para todo el mes. Supongamos que voy a hacer algo, solo voy a dejar hasta ahí y después vamos a comprar. En proveedores son 100.000 pesos y aquí yo le di doble clic a eso, pero puedo hacer, por ejemplo, una función donde yo quiero copiar la de al lado, y yo ahora sí voy a rellenar, y aquí lo que estoy haciendo en realidad no estoy copiando el monto, sino que estoy copiando la fórmula.
pero es una fórmula que se me va copiando en forma dinámica hacia el lado. O sea, cuando yo arrastro, también ese valor se me va modificando y me va tomando el valor del lado. La forma, por ejemplo, yo en servicio voy a poner 200.000 pesos, es que quiero copiar, porque acá voy a agregar un valor, insertar una columna que va a ser el presupuesto, por ejemplo. Entonces, en este caso, mi presupuesto mensual es 200.000 pesos. O sea, acá lo que quiero es copiar esa columna. Perfecto. Pero si yo hago lo mismo acá y arrastro esta columna, lo que me va a hacer es copiar la del anterior. Me está copiando la 9. Pero yo quiero copiar esta. Entonces, lo que puedo hacer aquí es fijar la columna. Cuando yo agrego, quiero fijar la columna, si yo acá le agrego una función de peso, lo que me está haciendo es fijar esa columna. Si ustedes se fijan acá, al arrastrar me cambió a D, entonces yo elimino eso y ahora copio esta. Lo que me va a mantener es que me va a mantener la función. Si ustedes se fijan ahora, esto está haciendo referencia a esta columna y no como en este caso que se me fue modificando hacia la columna de D. Entonces, el incorporar el signo peso delante de la celda nos ayuda a que cuando hago una copia, esa copia se mantenga fija. Esto va a ser bien importante cuando empecemos a ver tablas y búsquedas en ciertas funciones para mantener fijos algunos rangos que son importantes en la búsqueda. Perfecto, entonces vamos a completar esta función de esta parte y la vamos a hacer esto de esta misma forma. Aquí estoy puro jugando con datos y esto lo voy a hacer de forma sencilla, ¿no? Y bueno, tengo esto y ahora digo, vamos a agregar aquí una suma. Aquí tenemos la función de autosuma. Si ustedes se fijan, en este caso me toma solo los campos que están utilizados. ¿Ya? Voy a agregarla y después también. Agregamos la autosuma y me completa todo. Tenemos ya aquí nuestra primera versión del presupuesto. Vamos a completar estas columnas acá para que me quede todo cuadrado. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos utilizar ahora es las funciones de formato de tabla. Estas funciones son bien útiles que me van a permitir definir un formato que me queda estándar para toda mi página, ¿ya? Entonces voy a definir que esta es la tabla, esto es que tiene encabezado y me va a definir la tabla en forma completa. Y aquí tengo mi tabla ya definida. ¿Cuál es la gracia de tener esto como tabla? Es que si yo agrando esto, me va automáticamente a agrandar mi tabla. Recuerda que había sacado noviembre y diciembre, entonces me va a conservar esa secuencia que yo traía del autollenado y me va a permitir manejar eso. Yo copio esto hacia el lado, también me va a hacer, no, me copié cosas distintas. Yo copio esto, me va a mantener lo mismo que traía. Si copio esto, me va a copiar la fórmula. Copio esto, me copia con la referencia inicial. Y esto está de la misma forma, ¿ya? Si copio acá, también me va a contar los totalizadores. Vamos a, tema importante, el formateo. También colocar el formateo cuando estamos hablando de montos. Acá lo que me pasó es que no logré que me entrara este valor porque ya se ha agrandado. Seleccionamos todo y agrandamos el valor y ya me queda mi presupuesto de una forma bien dinámica. Y aquí vamos, este no tenía, autocompletó y le ponemos ítem. Entonces, el manejo de tablas es bien interesante cuando lo estamos colocando de esta forma para que así, si yo hago algo, me va a ir sugiriendo cierta información respecto a esta tabla. Aquí me armé un presupuesto rápidamente que tiene una bonita presentación y en forma muy dinámica me va a permitir administrarlo. ¿Ya? Podemos ir incorporando, por ejemplo, aquí en servicios, vamos a poner, no sé, seguros. Y aquí nosotros pagamos vamos a colocar, son 10
UFMES por el valor de seguro y me hace inmediatamente la referencia. Acá podemos usar la técnica de esa referencia que aquí ya está armada sobre un valor de una tabla. Si se fijan ahora ya las referencias son directas, pero me cambia y me usa las tablas. Ya, fíjense la fórmula. Esta fórmula quedan basados y quedan ya no con la referencia, sino que queda en la línea de el presupuesto, que es el nombre que tiene mi tabla, ¿ya? Que es otra forma de ir referenciando los campos. Entonces yo puedo ir manejando esto, cosa que si hago modificaciones en mi tabla, estas modificaciones se me vayan manteniendo y me mantengan las tablas. Entonces cuando yo formateo una tabla, no solo estoy dándole un formato gráfico, o sea, no, además le estoy dando una definición dentro de Excel de que es del tipo tabla. Y lo que va a tratar de hacer Excel es siempre mantener la integridad de esos datos en esta tabla, ¿ya? Y me usa esa referencia tal como le estaba mostrando, ¿ya? Eso es lo que le quería ir mostrando de ciertas cosas del uso de las tablas. Luego de eso no voy a entrar mucho en detalle de lo que es el formateo de la tabla, digamos, si yo quiero hacer los valores más grandes. Acá, por ejemplo, vemos que nos deja mucho espacio y yo con esto puedo administrar si lo quiero en el medio, lo quiero más arriba, distintos tipos de formateo que voy a poder utilizar. ¿Ya? También aquí queda todo bien. Otro de los temas que también es bien interesante en el tema de cuando estoy presentando información son los formateos, ¿ya? Y aquí vamos a hacer otra técnica de formateo y validación de datos. Por ejemplo, yo voy a solicitar a mis usuarios que completen información, por ejemplo, de si tienen o no tienen auto, ¿ya? Bueno, para ver el uso de los estacionamientos. Primero voy a poner tipo de residente, por ejemplo, y aquí va a ser el, por ejemplo, voy a poner el depto 101, voy a poner, vamos a hacerlo al revés, vamos a poner aquí los departamentos y el tipo de residente, el depto 102. Y aquí, bueno, ya vimos que si yo tomo esto, lo que va a tratar de hacer es seguir esa secuencia, ¿ya? Así me sigue la secuencia de autocompletar la columna. Y aquí yo podría hacer dos opciones. Por ejemplo, arrendatario o copropietario, ¿ya? Entonces yo quiero que acá me aparezca arrendatario, me lo va a ir completando, ¿no es cierto? O copropietario. Y lo que me va haciendo, si yo dejé esa referencia. Pero, si yo pongo, no sé, cualquier cosa, también me lo van a poder completar. Pero yo quiero asegurar que me pongan alguno de esos dos criterios. Entonces, lo que yo podría hacer es poner una validación a esta columna. Y vamos a ir acá en formato, celdas, no, perdón, en datos, ¿ya? Una validación de datos. Entonces, acá yo voy a decir que aquí es cualquier tipo de datos. No, yo aquí podría poner, por ejemplo, que solo van a ser de una lista. ¿Y dónde está mi lista? Van a ser estos datos que están acá. Esta es mi lista. Perfecto. Entonces, este dato de acá solo va a poder ser completado con copropietario o arrendatario. Entonces, no me va a permitir completar de otra forma. Esto es lo que se llama validación de datos. Yo también podría decir acá número de teléfono. Entonces, yo lo que voy a completar acá es que esta columna lo que va a tener es no es cualquier valor, sino que solo un número entero. ¿Ya?
y podría definirle rangos, pero solo un número. No. Máximo, mínimo el 0, y el máximo aquí podría ser 10 millones. ¿Ya? Y aquí solo me va a permitir completar números. Si yo trato de completar letras, no me va a dejar. ¿Ya? Entonces también es súper útil para cuando estoy pidiendo información o le estoy entregando información a la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, donde tienen que rellenar, poner este tipo de validaciones en los campos es bien importante. Yo después si agarro esto, lo copio, bueno, me lo va a copiar, pero además me está copiando el formato, por lo tanto estoy llevándome en que solo me van a poder completar este tipo de datos. Esta validación de datos en las columnas es muy interesante cuando estoy trabajando con distintas personas y yo genero una plantilla o genero un archivo y quiero pedirle a alguien que me ayude a completarlo, en poder entregarle la información de que estoy pidiendo. ¿Ya? Aquí vimos cómo poder seleccionar. Ahora, yo podría, por ejemplo, esto tenerlo definido en aquí, una hoja donde tengo los tipos de residentes. ¿Ya? Y aquí voy completando esta información y tengo una hoja respecto a toda esta información. ¿Ya? Puedo después ocultar esta hoja o proteger esta hoja. Entonces, cuando ustedes están armando alguna plantilla que van a utilizar cierta data como referencia, como lo estamos haciendo acá, como por ejemplo el valor que pusimos de la UF o estas validaciones de los campos, la recomendación es tengan una hoja de datos donde toda esa información la tienen ahí y desde ahí hacen la referencia. Vamos a cambiar entonces que esto lo voy a sacar de acá y me lo voy a llevar acá. Ok. Aquí, bueno, aquí vamos a cambiar esta referencia. Mismo aquí la validación de tipo de datos. Y aquí se fijan como lo moví, me hizo la actualización. ¿Ya? Hice un copiar-pegar. Lo que hizo Excel es mantuvo esa referencia y se la llevó ahora a la tabla de datos donde yo los dejé. Entonces me mantiene esta información. ¿Ya? Esa es esta información de la validación de datos. Continuamos. Vemos las tablas, las validaciones. ¿Ya? Temas que son bien básicos, los voy mencionando rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero insertar, me paro acá, insertar columna o eliminar columna, solo borrar el contenido. Muchas veces empiezo en que quiero borrar todo esto. Ya, si empiezo borro así, selecciono, borro completo. O puedo, también importante, si quiero eliminar ese contenido, le voy a dar eliminar, me va a preguntar si quiero que las líneas se desplacen hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, acá desplazar celdas hacia arriba. Entonces elimino esos dos departamentos y me cambio ahí entre. ¿Ya? Vamos a volver atrás y lo restituyo. A ver, déjenme revisar aquí mis apuntes respecto a los otros temas. Otro de los temas que se nos hacen bien importantes. Acá, por ejemplo, tengo... Aquí bajé desde Excel. Voy a eliminar esto. Bajé desde Difito la información de los copropietarios. ¿Ok? Esta es la tabla de copropietarios. Yo la bajé donde tengo todos los copropietarios con sus correos, por ejemplo. ¿Ya? Y yo aquí quiero hacer, por ejemplo, tengo los nombres de cada una de mis personas. ¿Ya? Los voy a copiar acá al lado para hacer algún poquito con. Por ejemplo, aquí tengo a distintas personas. Esta información, yo estuve en... Ay, ¿dónde tengo el distrito por acá? Cerré el Excel. Bueno, si ustedes van a las unidades de copropiedad, pueden descargar directamente el listado de copropietarios, que es un listado bastante más grande, y yo eliminé las otras columnas y dejé solo la información de los copropietarios, por ejemplo, porque quería enviarle un correo. Ahora, si quiero hacer un correo más personalizado, hoy me gustaría tener los nombres. Yo puedo ir acá, en texto en columna. Digo, acá tengo el texto lo tengo junto, ¿cierto? Acá tengo nombre, apellido, pero
lo diferencio texto en columna. Lo hice demasiado rápido. Texto en columna, ya voy a poner que es un delimitador. Siguiente, aquí le puse que el delimitador que estoy usando es el espacio para que me separe los nombres de los apellidos. Siguiente, finalizar, me va a quedar aquí el nombre y aquí el apellido. ¿Ya? Entonces ahí tengo los nombres y apellidos por separado. Ahora separé la información. Pero ahora, póngase en otro caso, ya no sale desde aquí la información, no tengo esa información, supongamos que yo eliminé esta columna y quiero juntar ahora el nombre y el apellido. Esta es una de las funciones bien interesantes. Quiero ahora el nombre completo. Nombre completo. ¿Cómo lo junto? ¿Ya? Una técnica para poder juntar es decir, bueno, acá vamos a hacer este campo más ese campo, ¿cierto? Que sería lo lógico. Pero por ser un valor de texto no me permite hacer esa función. Para eso hay que utilizar otra función que es la de concatenar, que es esta función y vamos a aplicar este número, esto. Concateno, voy a colocar un espacio entre medio y concateno el apellido. Y aquí voy a tener el nombre completo ahora, reemplazo, y tengo ahora los nombres completos de las personas. Vamos a copiar este formato, yo puedo irme aquí a inicio, quiero copiar ese formato, tomo aquí, copiar formato, y lo coloco acá. Entonces aquí vuelvo a tener el nombre completo. Pero acá hay un tema bien importante. Este nombre no es el nombre completo, sino que es la fórmula que llevo al nombre completo. Entonces, si es que quiero ahora mantenerlo, voy a seleccionar, le voy a hacer una función de copiar, y sobre el mismo lugar ahora voy a copiar el contenido, ¿ya? Los valores del resultado. Ahora vamos a ver las distintas funciones de copia. Ahora, si ustedes se fijan, ya tengo en mi, ya no tengo una fórmula, sino que tengo el contenido que tenía esa fórmula antes de hacer este copiado. Y con eso ya me quedaron los datos en forma dinámica. Si no lo hubiese hecho de esa forma y empiezo a modificar esto, lo más probable es que los datos se me iban a desarmar. ¿Ya? Muchas veces me ha pasado también que tengo los datos de esta forma o los tengo de esta otra forma. Así, transponer los datos. Una transposición de datos. ¿Qué significa esto? Que tengo todos mis datos, pero hacia el lado. ¿Ok? No sé si les ha pasado muchas veces que, por ejemplo, donde he usado mucho esto es que tengo los datos en un correo, me llegó un correo con información y que ahí vienen muchas personas y que vienen separados por coma. Si yo tomo ese texto, lo coloco acá, me va a generar todo este texto separado por coma. Ahí puedo usar la técnica que vimos recién respecto a texto en columnas. Por ejemplo, vamos a armar por ejemplo, ahí, Nelson Donoso, Horacio Carlos. Solo para tranquilidad vuestra, estos son datos de un dominio ficticio que yo uso, donde todos los datos están ofuscados, ¿ya? Inicio, vamos a sacar esto de acá y tengo esto acá, ¿cierto? Vamos a utilizar aquí de nuevo la técnica de texto en columna para poder separarlo, todos estos temas con un delimitador, que es en este caso, no es el espacio, sino que es la coma. Entonces ahí me deja los nombres como corresponde. Vuelvo y tengo estos datos así, pero ahora yo los quiero ordenados de la otra forma para poder trabajarlos de forma fácil. Entonces aquí voy, los copio y me posicionan acá y los copio con la función de transponer. Me los va a copiar. Estoy pisándome a mí mismo. Aquí la función de transponer. Listo. Y aquí tengo los datos ahora ordenados de la otra forma. Esta función de transposición de datos es bien interesante cuando estoy haciendo análisis, cuando estoy jugando con información, de poder tenerla disponible en forma fácil. ¿Ya? Aquí es bien interesante el tema de poder manipular la data de forma masiva y no tener que, por ejemplo, ponerme a escribir uno a uno los nombres por separado,
me facilita mucho el trabajo, tal como ustedes lo han visto acá, o el poder, cuando los tengo hacia el lado, poder desagregarlos o agregarlos en forma dinámica también se hace bien interesante. ¿Ya? Este era otro de los casos que les quería mostrar, que tiene que ver con el uso de las distintas formas de usar Excel en forma dinámica. Otro de los temas también que vamos a complementar acá también es el uso de los filtros. ¿Ya? También usar filtros, vamos a volver acá vamos a poner ¿cierto? Aquí teníamos la distinta información, pusimos eso, aquí está el departamento y el tipo residente. Vamos a definir esto como datos y voy a aplicar un filtro. Voy a la columna de datos y pongo un filtro. Lo que hace en forma automática es tomar los datos y arma en forma dinámica estos filtros. Y aquí quiero mostrar, por ejemplo, solo los copropietarios. Entonces me va a filtrar solo la información de copropietarios. Y si quiero ir a los arrendatarios, solo los arrendatarios. ¿Ya? Aquí podría filtrar en forma individual. Entonces, estoy ahora solo arrendatario y, por ejemplo, con criterio de búsqueda que sean los de 103. También podría agregar y buscar los filtros de esta forma. ¿Ya? Yo podría también tener algún tipo de clasificación, por decir algo. Este está moroso, entonces lo voy a poner en rojito. Estos dos también están en moroso, entonces también los tengo en rojito, porque me los entregaron así. Yo podría, por ejemplo, aplicar un filtro por color. Entonces, solo los que tienen el color rojo también me aplica el filtro. ¿Ya? Entonces tenemos distintos criterios de poder tener los filtros que son bastante utilizados cuando yo tengo grandes listados, de poder manejar la información y poder hacer análisis, de poder revisar esto con estos filtros. ¿Ya? También me permite por búsqueda, por nombre, por los distintos elementos que me van a ir apareciendo, poder. Y aquí borro el contenido del filtro. ¿Ya? Vamos a sacarle, vamos a sacarle este color para que no se vea tan feo. O lo podemos definir. Por ejemplo, acá vamos a hacer otro filtro y otro uso de tabla respecto a, por ejemplo, la ley. Voy a rellenar datos, este no debe, no debe. No debe, este debe 10.000 pesos, 20.000. Ahí, 30.000, 0, 0. Perfecto. ¿Ok? Uno de los temas que también podemos configurar acá es inicio los datos condicionales. En poder poner escala de colores para los distintos datos que me van a permitir en forma dinámica poder ver directamente en base a los distintos criterios cuáles son en forma gráfica los que están marcados dinámicamente. Cuando uno tiene una matriz con hartos datos, esto se hace bien interesante poder incorporar estos formatos condicionales respecto de los valores que estoy manejando. O sea, aquí claramente me va a permitir esto. Ver directamente que este es el departamento que más morosidad tiene, luego, perdón, tome el valor, luego es el otro departamento. Otra de las cosas que son bastante útiles es si yo voy a, aquí ustedes se fijan como agregué una columna, no está incorporada en mi filtro. Voy a volver a seleccionar, voy a datos, elimino el filtro y lo vuelvo a colocar y ya me toma esa columna. Lo otro es el ordenar por columnas. Yo aquí puedo ordenar, por ejemplo, en forma fácil,
si esto está definido dentro de un filtro o dentro de una tabla, en forma inmediata me va a tomar esta información para ordenar. Por ejemplo, aquí voy a ordenar de los que tienen mayor deuda hacia menor deuda. ¿Ya? Y me ordena y me mantiene toda la coherencia de la información de la tabla. O la puedo ordenar de el otro formato. ¿Ya? Entonces, o si yo quiero agregarle más criterios de búsqueda, por ejemplo, vamos a ordenar primero por la deuda y después vamos a ordenar por el tipo de residente. Y demás. Entonces, me ordena primero por la deuda, ordenado de esa forma, y después todos los que son iguales lo ordenó de arrendatario y copropietario. También incorporamos un segundo nivel de ordenamiento de la información. ¿Ya? Esto cuando tengo una tabla grande con distintos parámetros, el poder manejar el orden de los filtros es bien interesante. ¿Ya? Bueno, esto es los conceptos generales que aplica como a toda la planilla Excel, digamos, ¿ya? Esto se puede aplicar a casi cualquier cosa que estemos utilizando, estos conceptos que les recomendé, diría que son uno de los temas que más se usan, los temas de los filtros, los temas del autocompletar, que te ayudan mucho, el tema del manejo de las tablas, los nombres de los campos, y este manejo del copiar y pegar, el transponer data, o el texto en columnas, que también son temas que uno usa frecuentemente cuando está llenando las datas, y esto me parece que son útiles para cualquier tipo de data. Vamos a ir a ver ahora, nos vamos a la presentación. Ya, son los conceptos más básicos, y ahora quiero contarles algunas fórmulas que nos van a ayudar a hacer más fácil un poquito el trabajo ya con la data propiamente tal en los distintos casos. Aquí ya hicimos algunas cosas válidas. Vamos a tomar esta misma información. A esto le voy a adjuntar. Voy a ir a esta minita que viene acá, donde vamos para acá, y acá yo tengo esta información. Ya, vamos a juntar esto de acá. Vamos a jugar un ratito. Eliminar. Y tengo el nombre completo. Ok. Entonces yo, por ejemplo, tengo acá vamos a ir a las funciones ahora. Yo primero, las funciones más básicas que siempre voy a manejar en Excel, por ejemplo, acá yo tengo el prorrateo de cuánto es la asignación. Ya vimos las funciones más básicas. Bueno, acá tengo dentro de los datos, tengo una combinación de celdas. Esto también es bien importante, las combinaciones de celdas, cuando yo quiero juntar todos los datos sobre algo, poder hacer combinaciones. Ustedes se van a encontrar cuando descarguemos información desde Difito, que por ejemplo las asignaciones están agrupadas, hay cierta información que se entrega agrupada para que sea más fácil de poder visualizar. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, yo quiero enviar un correo a los departamentos que tienen morosidad. ¿Ok? Entonces vamos a definir acá departamentos morosos. ¿Ok? Entonces yo quiero acá, aquí me formatea porque ya me toma el color de formato que tiene esa fila y me lo aplica a lo que yo estoy escribiendo. Entonces yo sé que el A01 está moroso, el A08, el B01 y el B02. ¿Ok? Pero necesito ahora saber el nombre,
y el correo. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, inventar, voy a insertar. Y aquí me está hacia la derecha o hacia abajo. Hacia la derecha quiero. Y la morosidad. Esta persona son, no sé, 5.000. Estoy inventando esta información para que vayamos viendo, por ejemplo, este es un buen condominio donde tengo solo 4 personas morosas, ¿ya? Y todos los otros están al día. Entonces yo, una de las primeras funciones que puedo usar es el sumar, que es esta función de suma. Selecciono el rango sumar y me obtiene la suma de las columnas que tengo, ¿ya? No tengo que estar colocando en forma manual cada uno de esas sumas, ¿ya? Esta es una función muy básica, muy utilizada. Tengo otra función que quiero, supongamos que esta lista es más grande, podría utilizar la función de, esto es el total, y quiero saber cuántos. Podría ser, aquí tenemos otra función que es la de cuenta. Contar. Y esto me va a contar cuántas personas tengo en forma morosa. Entonces aquí en mi lista tengo 4 personas morosas. ¿Ya? Después yo voy a poder tener, vamos a ir agregándole más columnas para poder determinar si están o no están morosas y van a saber. Entonces ahí hay muchas de las funciones. Ahora si vamos a la campo de funciones, vamos a encontrar acá todas las funciones que yo tenga. Aquí está la de autosuma, que sería equivalente a, si hubiese colocado esta, le pongo autosuma acá, por ejemplo, me va a completar, tomar esos dos valores y también me completa en forma automática la autosuma. ¿Ya? Aquí siempre me va a mostrar las de uso frecuente. ¿Cuáles son las funciones de uso frecuente? Por ejemplo, si quiero obtener cuál es la mayor deuda, igual a el máximo de este grupo, y me va a decir el departamento que más es 89, lo que es la persona que más debe 89.899. ¿Ya? Entonces hay muchas funciones que me van a permitir el trabajo de la información con estas distintas funciones que tengo acá. Tengo funciones financieras, que tengo muchas funciones acá. Por ejemplo, poder calcular un cupón de pago de una secuencia de datos, funciones financieras, de poder calcular las cuotas de un crédito, distintas funciones que ustedes podrían utilizar acá como funciones financieras. También tenemos las funciones lógicas, que son de poder comparar si es sí o si es no. ¿Ya? Vamos a utilizar otras funciones que son de texto o de búsqueda y de referencia. ¿Ya? Vamos a usar aquí las principales de búsqueda, que es, por ejemplo, yo quiero obtener el nombre de esta persona, que yo sé que el departamento A101, pero quiero ahora su nombre. Entonces vamos a colocar acá, igual buscar B, y el buscar B busca en forma horizontal qué valor quiero buscar, este valor quiero buscar. Perfecto. ¿Dónde lo quiero buscar? En esta matriz que es de todos mis copropietarios. Voy a seleccionar la matriz completa. ¿Ya? Ok, si es que encuentro el valor y el indicador de la columna es qué valor quiero desplegar acá. Vamos, y esto es por número. Acá, esta es la matriz, ¿no es cierto? Tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner el nombre completo. Entonces quiero la columna 6. Y después el último valor pregunta si la coincidencia es aproximada o necesito que sea exacta. Significa que
Si es que es exacto el número, me lo va a desplegar, y si es que no es exacto, me despliega el que tenía más cercano. Luego vamos a poder que es coincidencia perfecta. ¿Ya? Entonces, aquí si se dan cuenta, me completó los datos en forma, me encontró a la persona que corresponde al departamento 101 con una fórmula buscando en la tabla de copropietarios. ¿Ya? Esto porque lo tengo acá, o podría haber buscado, era fácil, pero cuando tengo 100 personas, esto ya es más complejo. Aquí voy a hacer algo que podría tentar a todos, que sería poder, bueno, copio todo el resto. En este caso, tuvimos suerte, me lo encontró. Le voy a agregar otro moroso más, que va a ser el B. Eh, 02. Perdón, era 02. ¿Ya? Y debe. Aquí voy a copiar esta acá. Y aquí no lo encontró. Si se dan cuenta, en este caso no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque cuando hice el copiar, esta fórmula se me empezó a correr. Si ustedes se dan cuenta acá, la selección, perdón, esto para que ustedes vean, y de esta forma, con la función F2 me despliega la fórmula. Pero aquí se fijan que se fue corriendo. Si vemos este de acá, también se fue corriendo. Este de acá también se fue corriendo. Ahora, como estos eran números que estaban más abajo, no había problema en encontrar. ¿Qué pasó acá? Que yo lo tomé, pero ya el segundo, cuando copié, me lo corre. Entonces, aquí una de las cosas que yo les dije que era muy importante era fijar las columnas, ¿cierto? Entonces aquí, esta matriz de búsqueda, vamos a fijar las columnas de donde estoy buscando, que es incorporando el signo peso antes. Entonces, para dejar fija esa tabla ya de búsqueda, la puedo fijar de esta forma. Y ahora voy a volver a copiar esta función hacia abajo, tomando nuevamente estos. Y ahora sí lo encontró. ¿Por qué? Porque si vemos nuevamente, la función quedó fija con esas tablas. Muchas veces, este es un error bien frecuente que yo he visto, que cuando copiamos, se nos mueven las columnas interiores cuando yo estoy usando fórmula, y eso hace que no encuentre información o me entregue información errónea de lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Ya? Entonces, esta función de búsqueda yo la encuentro muy útil, pero es bien importante aprender a usarla bien respecto a esta parte que es la principal, y entender bien que en esta, el buscar B, que es una búsqueda vertical, ¿ya? Me busca siempre en la primera columna, ¿ya? Si yo hubiese puesto acá que me busque desde la B, no me va a encontrar nada. ¿Ya? Siempre el valor buscado, lo primero que hace es buscarlo en la primera columna. Aquí entonces es bien importante cómo yo defino el rango de búsqueda para poder obtener esta información. ¿Ya? Si yo copio esto mismo, lo voy a copiar al lado, y ahora le voy a pedir que me entregue, ¿no es cierto? Me está buscando, si ustedes se fijan, copias el lado, ¿qué me pasó? Esta que no estaba fija, me la movió. Entonces vuelvo a definirla, y ahora lo que yo quiero es el correo. Y el correo está en la posición, esta es la 1, 2, 3. Entonces acá basta con colocar la posición 3 y me va a obtener el correo. Vuelvo a copiar y obtengo todos los correos de las distintas personas. Así se dan cuenta, pueden buscar en forma directa toda la información. Acá, ojo, nosotros agregamos una línea acá abajo, no está contada en los registros, porque tampoco lo tengo incorporado. Tengo que incorporarlo, ¿ya? Si yo esto lo tuviese definido como una tabla, por ejemplo, en forma automática me arregla las fórmulas. ¿Ya? Acá, perdón, acá también lo mismo, tengo que mejorar eso, y también debería mejorar mi función. ¿Ok? Entonces aquí estamos utilizando una de las funciones de buscar esta transformación. Vamos a incorporar acá, que, ¿no es cierto? Acá teníamos el tipo de residente, y vamos a poner
que es arrendatario y copropietario. Porque también vamos a hacer otra función, vamos a definir que todos estos son copropietarios. Vamos a hacerla más fácil, definir que uno por medio, si yo lo copio, me va a ir copiando uno por medio. Aquí, básicamente, la mitad es arrendatario y la otra mitad es copropietario. Quiero mostrarles otra de las funciones que es bien interesante, que es la de búsqueda. Vamos a hacer exactamente lo mismo de estos, poder obtener. Aquí voy a copiar esto, acá, y digo, perdón, esto es tipo. Perfecto, ya. Entonces aquí, yo lo que necesito ahora es el tipo de residente. Si ustedes se fijan, tengo que primero agrandar el margen de búsqueda, que sería hasta la G, ¿correcto? Voy hasta la G, y ahora voy a obtener la columna de tipo residente, que en este caso sería la 10. Perfecto. Y, perdón, pero también me faltó acá, porque se me corrió este valor de acá, que es la referencia del que yo estaba buscando. Perfecto. Completamos. Tenemos toda esta información. Entonces, yo, por ejemplo, aquí quiero hacer una suma condicional. ¿Qué es una suma condicional? Es que solo me sume, por ejemplo, la deuda de arrendatarios y de copropietarios. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una suma condicional de la morosidad. Entonces voy a decir, esto es igual a suma a punto sí. Esta función la que me va a hacer es, primero me dice cuál es el rango. ¿Ya? ¿Qué quiero validar? Esto. ¿Y cuál es el criterio? Aquí mi criterio va a ser si es o no arrendatario. Ay, perdón. El rango. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio ahora? Mi criterio es que sea arrendatario. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Voy a sumar el valor de la morosidad. Perfecto. Entonces, ¿qué me está haciendo acá? Estoy sumando solo los que tienen el criterio de la arrendataria. Esta es la morosidad de los arrendatarios. Vamos a ponerle a esto formato de monto para que veamos mejor el resultado, y este también, estos dos, formato de monto para ver el resultado. ¿Ya? Y voy a copiar entonces esta fórmula, la voy a copiar abajo. Voy a tener que editarla, ¿por qué? Lo mismo, se me corrieron los rangos. Y ahora estoy que si son los comentarios. Aquí se fijan, entonces ahora tengo que el total de deuda de arrendatarios es 125 y el total de deuda de copropietarios es 201. Si yo aquí cambio, ahora voy a decir que este A01 para que me vea afectado es copropietario, me actualiza en forma automática todos los datos. ¿Ya? Esta función, la función buscar sí, y también podríamos poner, ahora queremos la cuenta, ¿ya? También vamos a poner lo mismo acá, pero quiero contar. Entonces hay una función que es contar acá, contar punto sí, que es exactamente lo mismo. ¿Cuántos quiero contar? Todos estos, que es el rango de búsqueda, y cuál es mi criterio. Cierro y me dice que hay un arrendatario. Ahora el rango de búsqueda lo voy a dejar fijo porque es el que se mantenga. Una opción de dejarlo fijo es con la función F4, que me va a completar directamente los signos pesos que hay que anteponer para dejar fijo el rango. ¿Ok? Entonces, dejé fijo aquí, copio esta fórmula acá y ahora me dice que en esto tenemos una composición de un arrendatario y 4, y aquí volvamos para que vean el efecto arrendatario y me actualiza todos mis datos. ¿Ya? Esta es otra de las funciones que es muy importante, son estas funciones de contar si. Me perturba acá un poquito el formateo, así que ahí lo dejo.
¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ustedes con la data que van obteniendo y con estas distintas funciones le van a poder obtener y hacer distintos análisis de forma muy fácil de la información con estas funciones. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda respecto a estas funciones a las que he ido mostrando hasta el minuto. Eliana, no sé si me puedes comentar algo ahí al respecto, si tenemos algunas consultas. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna consulta, pero sería genial de repente poder recibir alguna consulta del día a día que quieran aclarar los participantes. Hasta el momento no tenemos ninguna. Sí. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna consulta, alguna fórmula en particular que quiera que revisemos. Ya vimos acá fórmulas de búsqueda, de criterios, que son algunas fórmulas lógicas del buscar sí, el contar sí, y vamos a ver la función sí ahora, que es la de condición. ¿Ya? Que yo podría, por ejemplo, acá poner aquí igual. Si es arrendatario, esa columna es igual a arrendatario, me muestre el valor de la deuda. ¿Sí? En este caso me hice una función de condición. Si ese valor es de arrendatario, me va a mostrar el valor de la deuda. Entonces aquí, deuda arrendatario. ¿Ya? Entonces, vuelta, voy a dejar, ¿qué cosas son las fijas acá? Miren, voy a hacer, este es el valor que ando buscando, por lo tanto es mi referencia y es mi referencia que debería estar fija. Entonces le ponemos y la fijo acá. Perfecto. Y ahora voy a copiar todo esto hacia abajo y me dice que son estos, me da falso porque no es arrendatario y aquí es la deuda de los arrendatarios. Y yo si pongo, vamos a acabar acá, deuda copropietarios, también voy a copiar esta función acá, vamos a revisarla, yo quiero que me copie y si este valor, vamos a hacerla desde cero, igual, Guille, si disculpa, nos consultan cómo podemos arreglar cuando hay o muestra un error, como por ejemplo el falso, para que no se muestre nada. perfecto, ya. Hay una función que se la voy a mostrar. Voy a terminar acá y vamos a hacer para que esta función aquí no me aparezca falso. Perfecto. Ya, entonces vamos a buscar si este valor es igual a copropietario, me va a desplegar entonces la función de eso. Acá me da falso, correcto. También lo mismo, vamos acá y vamos a fijar la referencia. Acá, en estos valores que me entrega falso, hay una función, que es de las funciones lógicas. Y vamos a parar antes de esa función que tiene que ser anotada. Vamos a ir aquí a las fórmulas y que son lógicas. ¿Ya? Y el si no. Esta función es... ya. Ahora explico bien cómo lo hice. Vemos la fórmula, lo que estoy analizando. La primera evaluación me da que el valor es falso. Entonces, cuando vuelvo a preguntar si el criterio es falso, entonces me va a mostrar un 0. Y si el criterio es verdadero, me va a entregar el mismo valor que estoy evaluando. ¿Ya? Entonces, así en el fondo hice una evaluación doble respecto a si es verdadero o falso primero, y si es verdadero, me muestra el valor que corresponde mostrar. Y si es falso, me coloca un 0. ¿Ya? Es una de las alternativas acá. La otra alternativa es el SINOD, que no me estaba funcionando, pero lo voy a revisar. Me comprometo entonces para el próximo
seminario contarles ahí en detalle cómo podemos mostrar esa información del SINOD. ¿Ok? Estas son las principales funciones que yo les quería mostrar. Acá después podemos ir agregando otras funciones, como por ejemplo, podríamos incorporar aquí el valor promedio. Esto sería igual a, vamos a las funciones igual promedio, y yo podría sacar cuánto es el promedio de la morosidad en los arrendatarios y cuál es el promedio de la morosidad en los copropietarios, por ejemplo. ¿Ya? Si quiero hacer algún tipo de análisis. Hay muchas funciones de estadísticas que podemos utilizar para ya sea promedio, media, desviación estándar, un montón de funcionalidades que me va a permitir mostrar mejor la información hacia mis reportes en forma muy sencilla para poder presentar por ejemplo, informe a los comités de administración o en una presentación. El tema del formateo es súper importante cuando uno está presentando montos, que los montos tengan con los formateos de monto. Creo que es importante la presentación de cómo yo entrego la información. Entonces, así incorporando distintas funcionalidades a la data que yo estoy administrando, me voy a poder hacer mucho mejor esta información. ¿Ya? Vamos a hacer ahora, estas son las principales funciones que yo quería revisar en la presentación de lo que son las fórmulas. Fórmulas lógicas como las que hicimos, las funciones sí, el comparar sí, el buscar sí, son funciones que son bien útiles al momento de utilizar las plantillas. Y todas estas funciones que vimos ya de concatenación, de formateo, también son muy importantes. Vamos a ver cómo, por ejemplo, rápidamente podemos, a partir de esto, armar una tabla dinámica para luego de eso poder pasar a tener un gráfico. También vamos a tomar esta información y ahora vamos a ir acá a, que sería el último punto que quería tocar en esto, que era ver las tablas dinámicas y la presentación en gráfico. Entonces vamos a tomar esta información y vamos a ir acá, insertar tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es algo que me va a permitir configurar la información que yo tengo de una cierta forma para poder mostrarla más fácil. Por ejemplo, aquí voy a poner una columna con el tipo y voy a poner el monto de la morosidad que yo tenía acá. Entonces aquí fácilmente logré armar esta tabla respecto de la morosidad por los distintos tipos de usuarios. Y si yo ahora voy, selecciono esto y digo inicio, vamos a insertar un cuadro, fácilmente puedo tener un cuadro donde tengo cómo es mi distribución de la morosidad de los copropietarios con los arrendatarios basado en esta tabla dinámica. ¿Ya? Las tablas dinámicas me va a permitir jugar con la distinta información en forma agrupada de los datos en forma directa. ¿Ya? Yo podría, a ver, por ejemplo, acá vamos a colocar, no sé, el edificio. El A, este es el B, este es el A, ¿no es cierto? Entonces también yo podría, basado en ciertos criterios, agregarlo en mi tabla dinámica y poder utilizar esa información en mi tabla. Supongamos que tengo esta tabla, agregué unos datos, entonces tengo que ir a la tabla dinámica, cambiar mi origen de datos para poder ahora seleccionar más datos, porque quiero ahora tener disponible el edificio también. Entonces ahí se fijan, cambio mi referencia
y tengo el edificio. Entonces ahora yo quiero saber por edificio y por tipo de morosidad acá. Entonces yo tengo basado, saquemos esto, dejamos la morosidad por el tipo de edificio, cómo es la composición ahora de esa morosidad por el tipo de edificio, ¿ya? O si yo quiero poner en esta otra columna el edificio y quiero poner acá el tipo, entonces también voy a tener la composición de el edificio, y entonces aquí tengo, pero vamos a cambiar el tipo de gráfico mejor. Yo creo que esta tabla, como son más de un dato, no se ve bien en este tipo de gráfico. Vamos a buscar otro tipo de gráfico donde yo pueda poner esta información. Insertar, vamos a ver un gráfico de barras, que es un gráfico que nos va a permitir ver mejor esa información. Entonces yo puedo decir acá, de mi condominio, es que la morosidad está compuesta de esta forma en los distintos edificios, tanto el arrendatario, aquí claramente podemos ver que el arrendatario del edificio B es más moroso que el arrendatario del edificio A. Aquí podemos decir que está más o menos parejo, ¿ya? Entonces, las tablas dinámicas son tablas que me van a permitir contener y mostrar información y jugar con la información así en forma dinámica, de forma mucho más sencilla que en una tabla en forma directa. Mi sugerencia es que a través de estas tablas dinámicas sí podemos sacar gráficas bien interesantes respecto a los distintos comportamientos que hoy día tenemos. En las tablas dinámicas también voy a tener que yo puedo tener filtros. Entonces, a ver, veamos solo, por ejemplo, el departamento, el edificio A, cómo está su composición, ¿ya? Si queremos darlo vuelta, también podemos manejar de esta otra forma. Entonces yo quiero el edificio acá, el tipo acá, y me lo va a mostrar de esta otra forma por edificio y cómo es su comportamiento. Entonces, si se fijan, en el hacer todo este tipo de análisis y todas estas revisiones en forma directa sobre la tabla me va a permitir generar informaciones muy, muy fácil y poder hacer distintos análisis al respecto, ¿ya? Esto es muy breve lo que quería mostrarles respecto a las tablas dinámicas. Ustedes pueden tener esta información, por ejemplo, vamos a ir acá. Esta es una información que yo descargué de el informe de pagos, ¿ya? Y de acá podría armar, por ejemplo, una información. Una de las gracias que tiene Edifito es que me permite descargar toda la información de los distintos sitios. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, acá, de los ingresos, yo voy a seleccionar hasta septiembre, que es lo que tengo, y voy a insertar una tabla dinámica. Perfecto. Y yo voy a... datos. Que agregué esta esta tiene el total de la colilla. Entonces voy a eliminar esta columna y me voy a quedar con solo la data, que es la data de los ingresos a septiembre de mis unidades. Insertar tabla dinámica, perfecto, en una nueva columna. Y yo quiero tener aquí mis ingresos y los ingresos de enero. Cuenta de ingresos y acá. Jugamos así. Entonces yo puedo tener todos mis ingresos de enero de esta forma dinámica. Es bien parecida a la misma tabla que teníamos, pero si yo tuviese otros criterios de búsqueda, por ejemplo, puedo ir agregando en forma directa hacia la tabla mayor tipo de análisis y podría, por ejemplo, ir sumando información y presentarlo en los distintos gráficos, ¿ya? Esto es lo que quería presentarles como algo muy básico inicial de lo que son las tablas dinámicas y lo que son los análisis de información. El próximo seminario lo que vamos a ver es
información de las, poder presentar la información en un dashboard de gestión, ¿ya? Que el foco de la próxima presentación está enfocado a tablas dinámicas, generación de indicadores y dashboard con la información que contenemos en Edifito a partir de los ingresos y egresos que tenemos de la comunidad, poder generar un dashboard especial para que ustedes puedan generar mejor gestión respecto a su edificio, ¿ya? Esto era lo básico que yo les quería presentar respecto de lo que es Excel. En el uso de Excel, la primera función es lo que hablamos de la búsqueda, el trabajo con fórmulas, es muy importante para que les permita ir generando información dinámica y de forma sencilla, para luego poder presentarla en forma adecuada.